Y esta noche, cuando nos reunimos para estudiar la doctrina, le decimos al Señor que nos ayude a entender precisamente esta lección, la lección de la fe. Queremos saber más sobre la fe. Queremos, Señor, aumentar, Dios de la gloria, nuestra fe, porque es en ti en quien hemos creído. Creemos que la fe es un regalo de parte de Dios. De esta manera damos inicio a la clase de esta noche. La fe, un regalo de Dios. Hay unas diapositivas disponibles para quien las quiera usar. La doctrina de la fe. En Marcos 9:23, el Señor dijo algo muy contundente para el cristiano, para el creyente. Recordemos que Jesús no fue cristiano. Recordemos que Jesucristo no fue evangélico. Recordemos que Jesucristo no fue católico. Jesucristo fue judío, perteneciente a la religión de Israel. Él nació en Israel y por tanto era judío. No era ni católico, no era ni cristiano, ni era evangélico, ni era testigo de Jehová, ni era protestante, nada de eso. El Señor fue judío y como judío vino de Israel la salvación a nosotros. Entonces, enseñando en el Evangelio según San Marcos, Él dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Esta frase es usada por cualquier persona, de cualquier manera, sin la profundidad que tiene estas palabras, sencillamente será una frase de cajón. Pero cuando estudiamos la profundidad de una enseñanza como esta, entonces podemos decir que tenemos un cheque en blanco. Imagínese usted que le pongan un cheque en blanco y le digan llénelo por la cantidad que usted quiera. Es decir, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Incluye todo. Incluye la sanidad del cuerpo, incluye la resurrección de los muertos, incluye la economía de su casa, la conversión de sus hijos, el hijo que no viene porque el vientre se secó. ¿Cuántas cosas podemos nosotros decir que si podemos creer, al que cree le puede llegar lo que pida? Entonces la enseñanza del Señor Jesús aquí es contundente, es fundamental. Ahora, pero miremos qué es la fe. En estos días que tuve una reunión de mentoreo de los pastores aquí en la ciudad de Medellín, hablábamos sobre el tema de la fe y la definición de la fe siempre ha sido una controversia, siempre ha tenido muchos aristas, muchas líneas y hay una definición de memoria que está en Hebreos 11 y por lo general la gente cita la definición de la fe de memoria como si fueran las tablas de multiplicar. Pero la fe es mucho más allá. La fe ha sido la identificación, la marca que nos identifica como discípulos de Jesús. Imagínese usted que nosotros tenemos un televisor apagado. Está conectado a la antena, está conectado a la electricidad, pero está apagado. Tenemos el control, el mando en la mano, pero está apagado. ¿Cuál es nuestra fe? Nuestra fe es que si oprimimos el botón de encendido, con seguridad va a aparecer uno de los canales seleccionados. Con seguridad vamos a ver a través de la pantalla a una persona hablando, o un carro corriendo, o un perro ladrando, qué sé yo, una imagen. Esa es la fe. Si yo prendo el televisor, la fe es que algo tiene que aparecer allí. Bueno, con el Señor es igual. No lo vemos, pero está ahí. Sabemos que está la electricidad, la pantalla, el mando, el cable, la antena. Con el Señor sabemos que resucitó, vino a vivir entre nosotros, se vino a vivir en el corazón y está allí. Sencillamente tenemos que activar el botón de la fe para creer que el Señor está allí. Perdone si soy muy específico en el tema de la ilustración, pero es necesario hacerme entender. Y es precisamente que si el Señor está ahí, nosotros lo tenemos de primera mano, está con nosotros. Los primeros discípulos del Señor Jesús fueron conocidos como creyentes. ¿Por qué? Porque creyeron en el Señor. La fe significa una total dependencia de Dios. Esa es la verdadera fe. Cuando soltamos absolutamente todo y dependemos del Señor. Cuando el hombre dice no se puede, y nosotros dependemos de Dios. Cuando el médico dice no hay salvación, no hay sanidad, y nosotros decimos dependemos de Dios.
Cuando el banco dice está en bancarrota y nosotros dependemos de Dios. Ahí es donde hay una verdadera dependencia de Dios. Pero lo que pasa es que al hombre, al ser humano, hay algunas cosas que le ocurren y es que acostumbramos a depender de lo que vemos. Vemos el letrero del banco, vemos el compadre que tiene plata, vemos la solución en lo que podemos tocar y no en lo invisible. Y ese es un problema grave porque la fe es precisamente creer que las cosas van a ocurrir pero sin ver. Eso es la fe. La fe nos dice que cuando dependemos completamente de Dios, es Dios entonces quien hace las cosas. Cuando Adán pecó, salió fuera del círculo de la dependencia de Dios y entró en el círculo de la independencia, es decir, de la incredulidad. Por eso es que era necesario que el Señor Jesús viniera a morir por nosotros para restaurar ese estado con el que fue puesto Adán y Eva en el paraíso, y el Señor restaurar en su totalidad toda esa dependencia que el ser humano tenía del Señor. Esa es la razón por la cual Dios ha colocado tal prioridad sobre la fe. Es la senda a través de la cual nos encaminamos de regreso a la comunión con Dios. Cuando nosotros no tenemos fe, no vamos a Dios. Cuando nosotros no tenemos fe, tenemos ausencia de fe completa en nuestra mente y en nuestro corazón, pues lógicamente que no vamos a tener ningún conocimiento del Señor, ni vamos a ir a ninguna parte, porque esa dependencia de Dios es lo que es la fe. Cuando yo no conocía a Cristo, mi fe estaba en mí mismo, en mis propias manos, en mi propia fuerza, en la plata que pudiera fabricar, en la manera como yo pudiera hacer las cosas. Pero desde que entregué mi corazón a Cristo, hay una dependencia de Dios. La fe le exonera o libera de las limitaciones de su capacidad. Por fe usted se mueve de la falta de habilidad hacia la habilidad provista por Dios. Esta es la vocación de la fe a la cual todos nosotros hemos sido llamados, donde nada es imposible. Es decir, lo que usted no podía hacer, ahora por la fe lo puede hacer. Si usted era tímido para hablar, por la fe, ahora usted se puede envalentonar y hablar delante de una cantidad de personas. Cuando nosotros comenzamos la vida cristiana, comienza el Señor a capacitarnos y mediante la fe nos da dones y nos da talentos, de manera que después comienza a usarnos. Yo jamás me imaginé, en mi vida, jamás me imaginé hablar en una plataforma delante de varias cientos de personas. Nunca lo imaginé. Era una persona sumamente tímida. Pensaba que estaba destinado a ser únicamente un comerciante y que Dios no tenía nada que ver conmigo. Pero por la fe, que un día le creía al Señor y le creía las promesas se fueron cumpliendo poco a poco. Y esta es la vocación del creyente, que se mueve por la falta de habilidad, pero Dios provee la habilidad para hacer cuantas cosas. Dios nos capacita, Dios nos da la oportunidad. Ciertamente, para una persona mayor de 40 años es muy difícil aprender otro idioma. Es mucho más fácil para un niño. No digo que es imposible para una persona aprender otro idioma, porque sí es posible si se mete a estudiar y de verdad se concentra, pero para un niño es mucho más fácil aprender otro idioma. De esta manera, cuando estamos en las misiones, Dios nos capacita para poder comprender aún palabras que ni siquiera nosotros conocíamos su significado. Por el solo hecho de escucharlas, logramos por el Espíritu Santo comprender el significado. Y esto es fe, esto es creer que Dios lo puede hacer y creer que Dios tiene en ese propósito darnos la oportunidad de disfrutar de los talentos y de los dones que el Señor nos da por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué más es la fe? La fe es un acto de obediencia. La fe es un acto de obediencia en respuesta a lo que Dios ha dicho. Si Dios me dijo vaya y yo no tengo con qué, yo voy y el Señor provee en el camino. Si yo
no tengo las palabras adecuadas para ir a hablar con una persona, pero voy, el Señor llena mi boca de palabras. Esta es la fe. Es la verdadera fe. Precisamente tiene una expresión, y es la obediencia y la acción. En respuesta a escuchar la palabra, la voz de Dios, porque como dice Hebreos 11:1, la fe es la seguridad de lo que esperamos, absolutamente convencidos de que algo que no se ve, lo vamos a ver. La fe es esa confianza de que en verdad va a suceder lo que esperamos. Lo que ocurre nos da la seguridad de las cosas que no podemos ver. En una ocasión, a mi pastor le regalaron un lote, pero el lote era de un terreno muy empinado. Y cuando lo fueron a reclamar el lote, se dieron cuenta que era un lote con una montaña, en una curva, en una esquina. Y el pastor había propuesto levantar un templo allí. Pues convocó a toda la congregación y todos comenzaron a asistir allí con palas y con picas a tratar de aplanar el lugar. Pero era algo completamente imposible que hombres, 40, 50 hombres y mujeres, sin ninguna experiencia en construcción, manejando picas, azadones y palas, fueran a emparejar el terreno. Uno de los hermanos, el Señor le había dicho que él mandaría a alguien para proclamar la palabra, diciendo: si tú le dices a este monte quítate, ese monte se quitará. Y el hombre no quiso trabajar. Le pusieron la pica en las manos, el barretón en la mano. Y no, yo no trabajo, porque yo vine aquí a esperar lo que Dios va a hacer. Porque Dios dice en su palabra que si le decimos a este monte quítese, ese monte se tiene que quitar. Y los demás hermanos sí comenzaron a trabajar, a medio arañar ahí la montaña. De repente, cuando ya iban a ser las 5 de la tarde, que ya todos se iban para su casa, cansados de haber arañado la montaña sin haber logrado absolutamente nada, oyeron que por el camino, por la carretera, venía subiendo una maquinaria grande. Y cuando llegó allí, era una retroexcavadora de un hombre que se acercó a los grupos de los hermanos y preguntó: ¿ustedes qué están haciendo aquí? Y le contestaron: estamos aplanando este terreno porque vamos a construir un templo acá. Y él dijo así: yo no soy cristiano, yo no pertenezco a ninguna religión, pero estaba durmiendo y oí una voz que me dijo: vaya hasta tal lugar y lleve la máquina porque allá lo necesitan. Así que vengo acá a que ustedes me digan qué es lo que hay que hacer. Y le dijeron: bueno, tumbe esa montaña porque mañana vamos a empezar la construcción de un templo ahí. Y el hombre dicen que trabajó desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche, tumbando la montaña, echando la tierra a un lado, aplanando. No alcanzó hasta las 8 de la noche y al día siguiente madrugó 6 de la mañana y siguió hasta mediodía, hasta que la montaña fue completamente derribada. ¿Por qué razón? Porque alguien le creyó a la palabra, porque alguien dijo: si yo le digo a ese monte quítate, ese monte se tendrá que quitar. Y fue una de las maneras milagrosas en que vemos cómo Dios opera, enviando a una persona que no tiene nada que ver con iglesia, con religión, con Dios, con nada, pero le da una orden directa: vaya y ayude a esas personas que están aplanando el terreno. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido necesidad de algo y no nos hemos arriesgado a ejercer la autoridad y sobre todo a soltar la palabra de fe? Esta noche estamos recibiendo una capacitación como agentes de la doctrina para entender que Dios nos ha dado autoridad sobre todas las cosas, pero que es necesario creer por la fe y la confianza en que sucederá lo que esperamos. Es la certeza de las cosas que no podemos ver en el momento. La fe significa tener la confianza o seguridad en otra persona o en sus palabras. El tener fe en Dios implica un cambio de una autoconfianza por la confianza en Dios. Esa confianza que teníamos en nosotros, esa confianza de hacer las cosas a nuestra manera, bajo nuestros parámetros, bajo nuestras reglas, con nuestras manos, sin ayuda de nadie. Ahora hubo un cambio de actitud y ahora dejamos que sea Dios el que haga. Dejamos de confiar en nosotros mismos para confiar en el Señor. Abandonamos la dependencia de nuestras limitaciones
y del conocimiento, y comenzamos a recibir la fuente ilimitada de los recursos del Dios de la gloria. Hay dos clases de conocimientos, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, dijo el apóstol San Pablo, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando el apóstol San Pablo predicaba, estaba diciéndoles a quienes le escuchaban: la palabra que les he traído no es con mis propias palabras, no estoy tratando de convencerlos con sabiduría humana, no, es el Espíritu Santo quien en todo poder ha venido para que la fe de ustedes sea una fe de Dios y no sea una fe de los hombres. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ahora, ¿qué vemos aquí? Estamos viendo que en la dependencia de Dios debemos dejar que sea Él el que actúe, el que nos dirija para poder alcanzar las metas. 1. Conocimiento de los sentidos. Todo conocimiento que el hombre natural recibe es a través de los 5 sentidos: la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Este conocimiento es completamente limitado y se describe como la sabiduría de los hombres. Una persona que toca el piano utiliza el oído, utiliza la vista, utiliza el tacto, pero es limitado. Puede tocar como un ángel, pero es limitado ese conocimiento, porque la sabiduría que tiene, que no es limitada, es la sabiduría de Dios. Este conocimiento, llamado como de la revelación, no está basado en los 5 sentidos, ni en el razonamiento, sino en el recurso de la alternativa, la verdad de la palabra de Dios. Este se recibe a través del espíritu del hombre y es descrito como la sabiduría de la fe. Pablo dijo: vivimos por fe y no por vista. Yo he creído que cada vez que predico la palabra, esa palabra no regresa vacía, porque la misma Biblia me lo dice. Yo he creído que cuando predico la palabra, alguien la escucha. A lo mejor yo ni me entero, pero sé que esa palabra no cae a tierra. El Señor no la deja perder. Alguien allá detrás de las paredes la escucha y entonces más adelante da fruto. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, porque no es palabra mía. Yo tengo muchas historias de misioneros, muchos testimonios, y podría pasar horas contándoles historias, testimonios, haciéndoles reír, haciéndolos llorar. Pero primero, eso no es lo que Dios quiere. Y segundo, no nos interesa oír la voz humana. Nos interesa es la verdadera palabra de Dios, por la cual nosotros hemos recibido y vivimos por la fe, no vivimos por lo que vemos. Segundo a los Corintios 5:7. Además, la base de la fe descansa en 3 verdades importantes. Número 1, la naturaleza de Dios. Vamos a tomarnos un capítulo completo cuando estemos estudiando la naturaleza de Dios, para poder descubrir cómo es esa naturaleza de Dios, cuáles son los atributos. La naturaleza de Dios: cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor que él, juró por sí mismo. La naturaleza de Dios nos permite creer por la fe que Él no puede cambiar, porque yo, Jehová, no cambio, porque yo, Jehová, soy inmutable. Dios no es de los que se levanta un día con el pie izquierdo, de mal genio. No, hoy no voy a bendecir a Colombia. No, Dios es inmutable, Dios no cambia. Las promesas de Él no fallan, Él no puede fallar. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios no puede fallar, Él no puede cambiar. Su propia naturaleza se lo impide y Dios no puede mentir. Si usted ha recibido una palabra de parte de Dios, tenga la absoluta certeza que esa palabra se va a cumplir. Tenga la seguridad que si usted no se opone, esa palabra se va a cumplir. El Señor dijo que la salvación entró a mi casa y yo lo creo. El Señor dijo que por cuanto usted creyó en Él,
la salvación entró a su casa. Es decir, más adelante, sus hijos, sus hijas, su esposa, su esposo, sus hermanos, sus hermanas, creerán y serán salvos por cuanto el Señor dio esta palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa inmutable, es una promesa incambiable, es una promesa que el Señor no la puede borrar. Ya la dijo y hecho está. La salvación llegará a tu casa. Si la base de la fe es Dios, tenga la seguridad que lo que Dios dijo va a ocurrir, porque Él no puede mentir. Además, veamos por ejemplo la obra redentora del Hijo de Dios. Cristo ha venido a ser la fuente de nuestra fe en Dios. Es decir, si nosotros conocemos el carácter de Cristo, vamos a conocer que Dios fue quien propició la salvación de los hombres por amor. El hecho de su muerte y su resurrección provee la base o fundamento para nuestra creencia. Es decir, si Cristo no hubiera muerto, pobrecito de nosotros. Si Cristo no hubiera nacido, si Cristo no hubiera sufrido la muerte y la resurrección y no hubiera resucitado, ¿qué sería de nosotros? ¿A dónde estaríamos en este momento? Por eso la obra redentora del Hijo de Dios se convierte hoy en la base de nuestra fe. Por cuanto hemos creído que Jesucristo es el Señor, la base de nuestra fe es nuestro Señor Jesús. Dice también 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cada una de estas palabras tiene un estudio bíblico que tomaremos el tiempo para desglosarlo poco a poco. Sigue diciendo la palabra de Dios y la fe. El cielo pasará, la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Y me dijo Jehová, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Es decir, el mundo se va a acabar, la tierra va a arder, todo lo que usted ve arderá. Vendrá una tierra nueva, un cielo nuevo y una tierra nueva, y la palabra del Señor permanecerá. Todo lo demás será deshecho, todo lo demás se acabará, arderá, pero la palabra permanecerá firme y para siempre. La fe viene cuando Dios nos trae una palabra específica, fuera de lo que Él jamás nos haya dicho, directamente en nuestras circunstancias. Cuando la palabra de Dios es hablada de tal manera, nos da vida y libera nuestra fe. Es decir, la palabra del Señor, cuando viene a nuestras vidas, sucede algo extraordinario en nuestros corazones y hay una mudanza, un cambio de muerte espiritual a vida espiritual, porque es la palabra la que nos resucita, es la palabra la que nos da vida espiritual. Y ahora por la palabra, por oír la palabra de Dios, nuestra fe ahora nace y nuestra fe crece también en el nombre del Señor. Ahora veamos cómo obra la fe. Voy un poco rápido, pero le dejo las diapositivas para que usted las escuche y también el audio que se está grabando. ¿Cómo obra la fe? El principio de la fe, Romanos 3:27, debe operar en nuestras vidas continuamente, sin importar cuáles sean las circunstancias. Esta obra de la siguiente manera. Número 1, Dios es quien nos da la fe, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. El justo vivirá por su fe, y en otras palabras, la fe que Él nos da como un don. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Aquí el Señor nos está diciendo en esta hora que nosotros hemos recibido la fe, y que esa fe nos conduce a recibir la gracia divina, ese favor inmerecido, que no es un asunto de nosotros, ni de nuestras obras, como decía esta mañana, es un asunto exclusivamente de Dios. ¿Por qué me escogió a mí? Yo no lo sé. Yo no soy buena persona, pero me escogió. Yo no soy bonito, no tengo una voz agradable, no tengo una apariencia agradable, no soy tan culto como quisiera,
no hablo muchos idiomas, no soy rubio, no tengo los ojos azules, no tengo riqueza, no tengo herencia de ricos, no pertenezco a una familia de ricos, pero el Señor me escogió, no sé ni por qué, porque mi corazón estaba inclinado al mal, pero Él me escogió. Es la gracia y el favor de Dios. Si a usted le llaman del banco un día y le dicen, todo lo que usted debía de la hipoteca le ha sido perdonado, ocurrió algo extraordinario en el banco, la junta del banco se reunió, estudió su caso y dijeron, por gracia va a quedar la deuda cancelada. Exactamente eso fue lo que hizo el Señor con nosotros. Teníamos una deuda con Él. Teníamos una deuda que pagar a causa de nuestros pecados. Y el Señor se metió de por medio, por la gracia y el favor de Dios, y dijo, yo pago por ellos. Yo muero por ellos. Anótenme a mí todos los pecados de ellos, porque yo quiero morir para que ellos no pasen por la cruz del Calvario. La deuda está cancelada. Y que yo sepa, la ley humana y la ley divina nunca castigará doblemente a una persona que haya cometido un delito. Lo paga y quedó pagado. Por eso estamos hablando de justificación. Por eso estamos hablando de redención. Nos volvió a comprar. En una ocasión, un niñito fabricó un barquito de papel y de madera muy bonito. Un jovencito, ya de una edad bonita, muchacho hizo un barquito de papel, lo construyó en cartulina, le puso sus velas, le puso sus palitos y quedó muy bonito y le echó en el laguito a rodar. La corriente lo llevó y se lo llevó y el barquito se perdió. El niño más adelante, una semana después, lo encontró que otro niño lo tenía, lo había rescatado y le dijo, ese barquito yo lo fabriqué. Y el otro le dijo, sí, pero yo lo encontré, ahora es mío. Y el niño le dijo, pues mi papá me da plata para comprárselo, ¿cuánto me pide? Y el niño le puso un precio y el que lo había fabricado lo volvió a comprar. ¿Sabe una cosa? Esta misma historia tiene que ver con nosotros. Nosotros fuimos vendidos al pecado. Nosotros fuimos entregados a la maldición del pecado. Y el Cristo de la gloria, así como éramos sus hijos, nos volvió a comprar. Y el precio que pagó fue su propia vida. Fuimos fabricación suya, pero estábamos perdidos. Y el Señor nos rescató. Y la redención quiere decir que lo volvió a comprar. Nos volvió a comprar. Y el precio que pagó fue su preciosa sangre, la sangre del Cordero. La fe viene por oír la palabra de Dios. Cada vez que usted escucha palabra de Dios, su fe se incrementa. Cada vez que usted escucha un sermón, su fe se incrementa. Cada vez que usted escucha orar a una persona, su fe se incrementa. Su fe sube, su fe aumenta, su fe crece. Cada vez que usted escucha a alguien predicar la palabra, su fe crece. ¿Por qué? Porque la fe viene por oír la palabra, por la palabra de Dios. Primeramente, Dios nos anima al dirigirnos una palabra que es aplicable a nuestras circunstancias. ¿Quién de nosotros no se ha emocionado cuando hemos oído el Señor es mi pastor y nada me faltará? El bien y la misericordia me siguen todos los días de la vida. ¿Quién no se ha emocionado con unas palabras como estas? ¿Por qué razón? Porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Esto puede suceder mientras usted lee la Biblia o cuando escucha la voz del Espíritu Santo hablándole desde su interior. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que usted escucha el sermón del domingo, su fe crece. Y es ahí la responsabilidad de cada uno de nosotros de asumir la palabra como que viene de parte de Dios. No podemos desechar a una persona porque predica de una manera o predica de otra manera, porque es la voz de Dios. Yo conozco hombres del vulgo, campesinos que nunca estudiaron, que hablan con palabras que ni siquiera están dentro de la RAE, y usted los escucha hablar y es la misma gloria de Dios en el altar, la grandeza y la misericordia de Dios, muchas veces más que un abogado, que un elocuente, que una persona que ha estudiado. ¿Por qué razón? Porque es la palabra de Dios en contra de la palabra o de la palabrería humana.
Cada vez que nosotros leemos la palabra, escuchamos la voz del Espíritu Santo hablándonos desde su interior. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es importante que tengamos no una, sino 2 Biblias, 3 Biblias y las estemos leyendo constantemente en diferentes versiones, Biblias de estudio con comentarios. Qué bonito es cuando nos encerramos en un lugar, cerramos la puerta, apagamos el celular, apagamos el computador y dejamos ahí escasamente la luz y nos metemos a leer la bendita palabra del Señor. Qué grandeza, qué misericordia, qué momento tan emocionante. Doy gracias a Dios porque nos ha permitido practicar eso muchas veces. Ahora, ¿para qué nosotros tenemos fe? ¿Para qué nosotros oímos la palabra? ¿Para qué nuestra fe se incrementa? ¿Para dejarla guardada en un bolso? ¿Para meterla, esconderla, para que sepan que somos policía secreto? No. La palabra tiene que ser obedecida. Para que la fe opere o trabaje en nuestra situación, tendremos que obedecer a la palabra. En una ocasión íbamos con mi esposa en la moto. Teníamos la costumbre de salir a dar una vuelta por el pueblo en la moto, porque el calor era tanto que lo único que hacíamos era ir a dar vueltas en la moto para refrescarnos. Íbamos pasando por una calle de un barrio pobre, de un barrio humilde, y de repente yo frené la moto y me detuve y mi esposa me dijo, ¿qué pasó? Le dije, por aquí hay un enfermo. Por aquí hay alguien que está enfermo y necesita oración. Y digo, pero usted está loco, ¿por qué? ¿Cómo sabe? Le digo, no, yo sé que el Espíritu me está dirigiendo en este momento. Vamos a preguntar. Estacioné la moto y preguntamos en una casa, mire, disculpe, buenas noches, ¿por acá hay alguien enfermo? Sí, mi papá está muriendo, venga, lo ve. Y llegamos a una cama, una habitación de una casa humilde, y había un hombre tendido en la cama, y estaba precisamente en un estado lamentable. Estaba flaco, estaba barrigón, estaba enfermo, estaba allí en los últimos, y oramos por él, le pedimos permiso a él, a la esposa, pusimos las manos encima, pusimos aceite, como dice la palabra, y oramos y proclamamos que el Señor nos había hecho detener en esa casa para la sanidad de ese hombre. Nos fuimos contentos de haber cumplido en obediencia al Señor. A los 3 meses pasé por esa casa y estaba el barrigón en un taburete en la puerta de la calle meciéndose, ya estaba sano. La fe activa, la fe es activa, la fe nunca será pasiva. No conozco una persona que tenga fe y que no haga nada. No conozco una persona que dice que tiene fe y es que yo tengo una fe tremenda y la tiene guardada ya debajo de la mesa. No, la mayoría de las promesas de Dios son condicionales. El Dios de la gloria hace su parte y nosotros hacemos la nuestra. Cuando allá hace unos años el Señor nos habló que nosotros íbamos a ir a las naciones, a Europa, a predicar la palabra a los presos, a los colombianos que estaban presos allí, ¿qué fue lo primero que hicimos? Salimos corriendo a comprar los pasaportes. No nos quedamos quietos esperando que bajara del cielo. Nada, absolutamente nada. Ahí comenzamos a direccionar nuestras vidas para ir a servir a donde el Señor nos había dicho que íbamos a servir. Porque la fe, si no tiene obras, es una fe muerta en sí misma. Si alguien tiene fe y no obedece a la palabra y no hace lo que la palabra le ordena, guárdese su fe, porque su fe está completamente muerta. La fe es para obedecer a la palabra que el Señor nos da. Voy terminando. En nuestras vidas ocurren circunstancias que nos conducen a las crisis. Pero las crisis son una bendición, porque son una muestra que Dios está tratando con nosotros y está probando nuestra fe. ¿Y cómo se prueba la fe? Como se prueba el oro, pasando por fuego. Y muchas veces pasamos por candela. En ese periodo de pruebas, todo lo que sucede a nuestro alrededor parece contrario a lo que Dios ha dicho y no parece haber ninguna evidencia natural para nuestra creencia. En este punto, nuestra fe se descansa completamente sobre la palabra de Dios. Si no ocurre nada, si no pasa nada, algo está ocurriendo,
Porque la fe no es para que no pase nada. La fe que Dios nos da es para que atravesemos por circunstancias para ser probados. Primera de Pedro 1:6. En lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe nos entregamos a la fidelidad. En nuestros tiempos de dudas y luchas, Dios es fiel y Él no nos abandona. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cuando la fe de Tomás y Pedro fue probada, Él continuó fiel. Jesús nunca nos abandonó. El evento de Tomás es un evento vergonzoso, porque el Señor Jesús se apareció a los discípulos cuando Él estaba resucitado, y el único que no estaba allí era Tomás. Y cuando llegó el Señor y se fue y volvió Tomás, los discípulos le dijeron: adivine quién estuvo aquí, el Señor Jesús resucitado. Yo no creo. Si no meto el dedo en la llaga, yo no creo. 8 días más tarde, llega el Señor sin tocar la puerta, atraviesa la pared y está allí Tomás. Tomás, buenas, venga acá un momentico, pase al frente, hágame el favor. ¿Qué fue lo que dijo usted hace 8 días cuando yo vine y usted no estaba? ¿Qué fue lo que dijo? Que si no metía la mano en la llaga no creía. Venga acá, mire mi camisa y meta la mano, rápido, meta los 4 dedos en el costado. Dese cuenta que aquí hay un hueco y mire los huecos en mis manos. Soy yo el resucitado. Lo único que quedó fue que Tomás cayó de rodillas y reconoció a Jesús como Dios, con la expresión Señor mío y Dios mío. Así que Pedro también fue probado de una forma extraordinaria. Una noche el Señor se le apareció a Pedro. Pedro, ven acá, quiero hablar con usted. Sí, Señor, diga. ¿Cómo le parece que estaba orando y el diablo vino? Sí, Señor, ¿y qué le dijo? Le dijo que me lo prestara un ratico para zarandearlo. Y yo se lo presté. Señor, pero ¿cómo así? Sí, el diablo lo va a zarandear, pero no se preocupe, que yo he orado para que su fe no falte. Señor, pero ¿cómo así? Yo lo presté para que el diablo lo zarandee, pero no se preocupe, que yo he orado para que su fe no falte. Y efectivamente, el diablo zarandeó a Pedro, después lo niega 3 veces, sale llorando amargamente, se retira del evangelio, se aparta, se vuelve otra vez pescador de hombres, y allá lo va a buscar el Señor. Le prepara un desayuno, lo llama: Pedro, venga acá, y le pregunta 3 veces si lo ama, para restaurar las 3 veces que Pedro había negado al Señor. Prueba dura, prueba difícil, qué vergüenza. Pedro con la cara colorada, después de haber negado al Señor, aparece el Señor allí y otra vez le comparte la palabra y le dice: yo no te puse por pescador de peces, sino por pescador de hombres. Ese es el Señor. ¿Cuál es el resultado de la fe? Para ir concluyendo, el resultado final es siempre la victoria de parte del creyente, la cual dará gloria a Dios. El resultado final de la fe siempre será, de la fe en acción, siempre será la victoria del creyente. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. La victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Señoras y señores, en esta noche estamos delante de una dificultad, y es preguntarnos: ¿qué hemos hecho con nuestra fe? ¿Cuánto hemos crecido? ¿Cuánto nos ha conducido la palabra? ¿Qué nos está ordenando el Señor esta noche que hagamos? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a través de esta enseñanza de la fe? ¿La tenemos? ¿Está inactiva? ¿Está debajo de la mesa? ¿Nadie la ve? ¿Tenemos fe pero nadie sabe que tenemos fe? No, tiene que haber una acción. Consulte con Dios qué es lo que tiene que hacer, a dónde tiene que ir, a quién le tiene que compartir. A lo mejor le va a mandar el Señor que venda todo lo que tiene y se lo dé a los pobres, pero qué mejor entrar a los reinos de los cielos en obediencia y no en desobediencia.
Padre, gracias por tu palabra. Hoy decidimos vivir por fe y confiar en ti en todas las áreas de nuestra vida. Reconocemos nuestra necesidad de depender completamente de ti, amado Dios, lo cual es poner la fe en acción. Cuando se presenten los problemas, los retos, las dificultades, siempre, Señor, dependeré de tu fidelidad. La respuesta tuya será por tu gracia, tu poder capacitador. Me comprometo, Señor, a enseñar a otros también para que dependan de la fidelidad tuya y para que caminen con el Señor en la fe. Gracias, Dios, por esta preciosa clase que nos has regalado en esta noche. Te bendecimos, te exaltamos, Dios eterno, te honramos y te damos gracias, porque es de esta manera como tú fortaleces nuestra fe en Cristo Jesús. Amén y amén.